patologías. Es decir, en reumatología tenemos que usar también antibióticos, tenemos que también antihipertensivos, de repente hipoglucemiantes, tratamientos para el hipotiroidismo, o sea, hormonas para el reemplazo hormonal. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos pues diferentes tipos de fármacos. Creo que los más indicados y los que van a hablar ahora vuestros compañeros son los antiinflamatorios y lo que son más específicos de reumatología. ¿Por qué es importante conocer los fármacos antirreumáticos? Porque primero que ustedes seguramente lo van a prescribir y lo van a prescribir mucho. Hoy día mismo veía me comentaban sobre un caso, ¿no? En donde un paciente que probablemente tiene gota, pues se fue a hacer una farmacia a poner diclofenaco más dexametasona. Y ustedes van a ver que, pues, esa asociación es muy frecuentemente usada y a veces sin la responsabilidad suficiente. Y en muchos casos, pues, lo llevamos al paciente a tener complicaciones endocrinológicas, como un síndrome de Cushing, y todas las probables los efectos colaterales que puedan tener los corticoides en las personas. Por lo tanto, creo que ustedes tienen que ser responsables cuando prescriban un tratamiento, ¿ya? De preferencia, cuando prescriban un tratamiento, aprendan, si bien es cierto, van a saber los efectos benéficos del fármaco que van a prescribir, pues también conozcan los efectos colaterales y en algunos casos debemos de decirles a nuestros pacientes esos efectos colaterales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque con mucha sorpresa en reumatología vemos pues que al no saber el paciente los efectos colaterales que pueda tener o al no estar en sobreaviso, pues lo primero que hacen es suspender el tratamiento, se asustan y en muchos casos pues o ya no regresan donde el médico que se los prescribió o si regresan pues le dicen que no le hizo nada. Porque a veces no son capaces de decirle al doctor, me hizo daño y lo suspendí, o porque tenía alguna molestia, lo suspendí. Eso es importante. Otra cosa importante para la prescripción de fármacos es a quién se lo estoy dando, qué antecedentes tiene ese paciente, qué otras comorbilidades tienen, qué otros fármacos toma. Y recién nosotros vamos a prescribir nuestros medicamentos. Y eso creo que no solo es con los fármacos antirreumáticos, sino con cualquier otro. Ustedes saben que hay antibióticos que inclusive en insuficiencias renales se corrigen. Y otra cosa que tienen que saber depende de muchos fármacos, en qué momento darles. Hay medicamentos que los vamos a dar de noche, hay medicamentos que los vamos a dar de día, hay medicamentos que los vamos a dar con alimento, hay medicamentos que los vamos a dar sin alimento. Y eso para lograr mejor absorción. ¿Ya? Entonces, de lo que les van a platicar vuestros compañeros, pues son de los fármacos más importantes que de repente ustedes van a utilizar, ¿ya? En muchos de los casos, y otros para que tengan un conocimiento sobre este tipo de medicamentos. Sin embargo, como les decía, el reumatólogo pues utiliza diferentes otros fármacos. Por ejemplo, fármacos para la osteoporosis, los bifosfonatos, terapia de reemplazo hormonal, terapia biológica inclusive, ¿ya? También como antineuríticos, los anticonvulsivantes. Ustedes han visto que para la fibromialgia utilizamos antineuríticos. Pues esos medicamentos también tenemos que tener en cuenta en el momento que los vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el seminario y la May, vas a comenzar con la exposición, ¿ya? Ya, doctor. Ya, compañeros, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a exponer lo que son los fármacos antirreumáticos. Siguiente.
Entonces, estos fármacos antirreumáticos o también antiartrósicos eh, se van a utilizar para el manejo también de artrosis o también de osteoporosis y son recomendados en caso de los pacientes que presentan una sintomatología y también nos pueden dar algunos fármacos tienen baja toxicidad, otros no, o también vamos a presentar fármacos que son teratogénicos, ¿no? Que están contraindicados en el embarazo. Dentro del índice vamos a ver los objetivos, el uso de AINES, los efectos adversos, los glucocorticoides, tenemos el metrotexato, la sulfasalazina, los antimaláricos, el leflunomida, ciclofosfamida, que se está dejando de uso de la ciclofosfamida por sus efectos adversos que son muy agresivos, el micofenonato, los factor de necrosis tumoral alfa y otros usos clínicos, ¿no? Que vamos a ver. Siguiente. Bueno, nuestros objetivos principalmente es conocer el fármaco que nos va a ayudar a la mejor terapia de un paciente, ¿no? Conocer la importancia del tratamiento de estas enfermedades reumatológicas, también los efectos adversos que van a causar, específicamente vamos a ver los AINES que nos pueden llegar a hacer un sangrado gastrointestinal y nos puede llevar a la muerte, ¿no? También determinar el uso de corticoides de una manera correcta para evitar lo que es el síndrome de Cushing. El objetivo también de conocer la ciclofosfamida, sus efectos adversos, el uso adecuado de lo que es los antimaláricos y conocer también un poco de lo que son las terapias biológicas y los medicamentos anti-TNF, ¿no? Siguiente. Entonces, dentro de las generalidades, vamos a ver que, bueno, desde fines de los años 90 han aparecido lo que son las terapias biológicas. Y han marcado una fuerte tendencia en lo que son las terapias para las enfermedades reumatológicas, ¿no? También hay terapias inmunosupresoras. Entonces, vamos a utilizar los nuevos fármacos como son los corticoides. Tenemos el metrotexate para la artritis reumatoide, que es efectivo y con pocos efectos adversos. Tenemos las terapias inmunosupresoras, que vamos a ver que los medicamentos antiartrósicos, vamos a tener lo que son las glucosaminas, bueno, que son los precursores de la síntesis de macromoléculas del organismo. Tenemos también la condroitina, que es el glicosaminoglucano en una molécula estructural que es del cartílago. Que estas moléculas que les he mencionado las encontramos naturalmente en el organismo, ¿no? Y también están considerados en suplementos alimentarios. En lo que es bueno, y vamos a considerar también las terapias biológicas, ¿no? Siguiente. A ver, para aprovechar tu lámina, quiero acotar algo. Retrocede tu lámina, por favor. Ya. En relación a los grandes cambios en la reumatología, pues es cierto, ¿no? Muchos de los pacientes, como les decía en la primera clase, la reumatología es una de las ramas de la medicina relativamente nueva, relativamente joven. Por lo tanto, pues en los últimos años, en las últimas décadas, han sufrido bastantes cambios, ¿ya? Y eso han sufrido cambios en cuanto al diagnóstico. Ustedes saben que creo que en la reumatología, pues es una de las especialidades médicas en donde más se utilizan los criterios de diagnóstico y de evaluación o de clasificación, pues y estos criterios han ido modificándose a lo largo del tiempo con el afán de mejorar, con el afán de hacer un mejor diagnóstico y sobre todo hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Pues antes solamente se utilizaban antiinflamatorios y obviamente el paciente iba a la discapacidad. En los pacientes con lupus
pues casos severos se morían, pero con el advenimiento de los corticoides es que cambia todo. Como alguna vez les comentaba a algunos de los grupos, pues en algunos casos se ha pensado de que algunas enfermedades reumáticas eran por deficiencia de corticoides, porque yo le daba al paciente corticoide y mejoraba. Sin embargo, han ido mejorando, se han ido mejorando y se han ido extrapolando tratamientos. ¿Qué implica eso? Que muchos medicamentos que nosotros usamos, pues seguramente se utilizan en otras enfermedades o con seguridad que pues, han sido diseñados para otras enfermedades como el metotrexate. El metotrexate se utiliza para las neoplasias. Obviamente, pues el metotrexate para las neoplasias se utiliza en megadosis en relación a la dosis que nosotros usamos para la artritis reumatoide. Pues y en esa evolución han ido apareciendo terapias inmunosupresoras, como los que les van a decir, ahí está el azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, el micofenolato, todos esos medicamentos. Y actualmente estamos en la era de la terapia biológica, que inclusive pues se crea terapia biológica hasta para la osteoporosis. Ustedes saben del denosumab, ¿no? El denosumab es un fármaco biológico que se utiliza para la osteoporosis. Entonces, fíjense cómo el arsenal terapéutico, pues en los últimos años ha ido creciendo, ¿ya? Y esa terapia biológica sigue creciendo. ¿Por qué? Porque al final, pues estos fármacos en muchos casos no logran frenar los diversos mecanismos patogénicos de las enfermedades. ¿Ya? Entonces, pues para el reumatólogo es importante conocer los fármacos que les van a decir vuestros compañeros. Sigue. Ya, tenemos entonces los medicamentos antiartrósicos, em, que van a, bueno, el manejo principal de estos son para la artrosis o osteoartritis. Tienen un efecto asintomático y de baja toxicidad. Tenemos acá la glucosamina, la condroitina, lo que mencioné anteriormente. Y tenemos otros que son como la dicerina, que es una interleuquina 6, ¿no? Que actúa directamente ahí. Y bueno, tienen los efectos adversos de que puede producir diarrea, deposiciones blandas y un dolor abdominal. Y bueno, y que puede llegar hasta un 50% de los pacientes, ¿no? Siguiente. A ver, un ratito ahí. Espérame. Es otra lámina que quiero comentar también. Está muy bien. Ustedes van a ver mucho ese nombre, ¿no? Medicamentos antiartrósicos. Sin embargo, creo que contra la artrosis, como para denominar los antiartrósicos, pues todavía no están en esa categoría los medicamentos que existen, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, como dice en la segunda barra, en la segunda barra dice efecto sintomático. Y obviamente, pues el efecto sintomático en la artrosis, pues es calmar el dolor. Y para calmar el dolor nosotros tenemos paracetamol, tramadol, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, o sea, muchos medicamentos como para calmar el dolor. De tal manera que en el tratamiento de los artritis, eso ya lo habíamos visto en las clases teóricas, pues existen dos grupos de medicamentos, ¿no? Los medicamentos modificadores de la enfermedad, ¿ya? Y los medicamentos que disminuyen los síntomas de la enfermedad. El efecto CISADOA, ¿ya? Slow, de disminuir los síntomas, y el efecto de MOA, ¿ya? Modificador de la enfermedad. Dentro de los CISADOA, o sea, de los que van a disminuir los síntomas, pues están dos grupos de medicamentos. Los medicamentos de acción rápida, los ISADOA de acción rápida y los ISADOA de acción lenta. ¿Cuáles serían los modificadores de los síntomas? El paracetamol, tramadol, a los antiinflamatorios en general, porque esos actúan rápido. Yo hoy día le doy al paciente y en 6, 8 horas el paciente está mejor, está más tranquilo, y si le pongo una ampolla de repente mejor. En cambio, estos los que están aquí en la lista, la glucosamina, la condroitina, la diacereína y otros más como
por ahí hasta el colágeno ya lo consideran como dentro de este grupo, pues son los sintomáticos de acción lenta, porque comienzan su acción a partir de la tercera o cuarta semana que han comenzado a tomar, ¿ya? Y muchas veces, pues estos van a suplir a los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, son baja toxicidad, tienen pocos efectos colaterales con los pacientes. En relación a los fármacos antiartrósicos modificadores de enfermedad, pues todavía no hay algún medicamento que haya o algún procedimiento que me diga, sí, yo voy a recuperar este cartílago, yo voy a recuperar. Yo sé que ustedes van a ver mucha información tal vez de los colágenos y de otros productos que dicen, sí, hay regeneración del cartílago, pero eso creo que todavía no se ha logrado, ¿ya? Sigue, por favor. Siguiente. Entonces vamos a hablar principalmente de los antiinflamatorios no esteroideos. Estos AINES, tenemos que ver principalmente que estos AINES tienen propiedades que son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, antirreumáticos y también úricos. Estos AINES van a actuar directamente lo que es sobre la ciclooxigenasa, ¿no? 1 y 2, dependiendo del tipo de fármaco, porque algunos son selectivos y no selectivos. Cuando hablamos de la ciclooxigenasa 1, es también llamada lo que es la constitutiva. Este ciclooxigenasa 1 tenemos que saber que tiene propiedades benéficas y que al bloquear esta vía nos produce efectos dañinos, ¿no? Como a nivel gastrointestinal, ya que esta ciclooxigenasa 1 nos ayuda a lo que es a la síntesis de lo que es la mucosidad gástrica, aumenta la vascularización. A nivel renal va a mantener lo que es el flujo renal sobre la arteria aferente, produce también las prostaglandinas que van a regular el flujo sanguíneo. En el caso si baja, va a haber, si baja esto va a haber una vasoconstricción. También va a aumentar el flujo sanguíneo renal si se eleva lo que es en lo que es la presión arterial. Ahora, entonces, viendo esto, vamos a ver que estos fármacos antiinflamatorios, dividiendo entre COX-1 y COX-2, ¿no? La COX-1 está presente, ¿no? En la mayoría de las células. También está presente en lo que son las plaquetas. Y es el único COX-1, o sea, el COX-1 que es, bueno, el COX se presenta en lo que es la mucosa gastrointestinal, ¿no? Lo que es la COX-2 está presente en algunos tejidos, especialmente lo que es en el cerebro, en el riñón y en condiciones lo que es basales, esta expresión va a aumentar en los tejidos y también como en el endotelio, la presencia de mediadores de la inflamación. Entonces vamos a ver que hay grupos específicos que vamos a tener que son selectivamente COX-2 o no, o ambos, ¿no? Entonces vamos a ver que los bloqueantes de COX-1 principalmente vamos a tener a la aspirina, la indometacina, el piroxicam. Los COX-1, COX-2 tenemos al naproxeno y ibuprofeno. Y los selectivos COX-2 tenemos el celecoxib, el paracecopsib, el rosacopsib. También se encuentra acá el meloxicam. Siguiente. A ver, ahí nomás un ratito, espera, te ayudaré, retrocede. Ya, muy bien. Entonces, tienen razón, pues. Nosotros tenemos que ver siempre el mecanismo de acción, ¿no? Y el mecanismo de acción de los AINES es bloquear la COX, ¿verdad? La coenzima, ya sea 1 o 2. A la 1 también se le llama constitutiva. ¿Por qué constitutiva? Porque como dice ahí en la lámina, pues se encuentra casi en todas las células. Y la 2 es, a pesar de que se encuentra, pero en pequeñas cantidades en algunos lugares, pues también se le llama inducible. ¿Por qué? Porque aparece o se presenta cuando hay inflamación, ¿ya? De ahí que han venido a ver los medicamentos que les ha mencionado. Estos medicamentos, pues, especialmente,
se diferencian por los efectos colaterales que pueden producir, ¿ya? Algo importante es que todos los antiinflamatorios, si yo los utilizo a dosis antiinflamatorias, que es una dosis ideal, pues son iguales, ¿ya? De repente varían un poco en su mecanismo en otros mecanismos de acción, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son más analgésicos que otros, pero en relación a inflamación, no hay que este es mejor que el otro, todos son buenos. ¿Sigue? Ya dentro de las recomendaciones, como vemos en la gráfica, tenemos una eficacia, ¿no? Vamos a ver que están indicados para el empleo de AINES para disminuir principalmente el dolor. También hay una eficacia que tiene semejanza a lo que son los coxibes selectivos, ¿no? Y en lo que es el tiempo, antes de usar los AINES, se debe valorar otras opciones terapéuticas. Se debe prescribir siempre la dosis adecuada, mínima eficaz, durante un mínimo de tiempo posible. Y en lo que es la calidad de vida, los AINES van a producir una mejoría en la calidad, ¿no? Y bueno, nos va a ayudar en lo que son en los pacientes con patologías reumáticas que estén presentando un cuadro agudo o crónico. Siguiente. Siguiente. Ya. Dentro de los grupos de AINES vamos a tener dos salicilatos que están en el ácido acetilsalicílico, el salazato y el diflunisal. En los ácidos acéticos, que es el diclofenaco, indometacina, ketorolaco. Los ácidos propiónicos, el ibuprofeno, naproxeno, oxaprocina. Ácidos fenámicos tenemos el meclofenamato, el oxicam, tenemos el peroxicam, el oxicam, y los compuestos monácidos, no nacidos, tenemos la namubetona y para aminofenol, el acetaminofén. Y dentro de los coxibes, que son selectivos de la COX-2, tenemos el lecoxib y heterocoxib. Entonces, vamos a ver principalmente que el ácido acetilsalicílico, bueno, se usa en forma, es una molécula única, ¿no? Que se une de forma irreversible a la COX. Y en bajas dosis, en que es 81 miligramos, va a actuar como un inhibidor específico de esa COX-1. Bueno, también vemos que si se da en forma concomitante con el naproxeno, la aspirina, se deben administrar en menos de 2 horas antes, ya que es la vida media de lo que es más larga que el naproxeno y podría tener efectos neutral o negativo en la acción antiplaquetaria de la aspirina. También si se ve en forma concomitante, bueno, eso es lo que dije, entonces tenemos que también el acetaminofeno y la dipirona no son buenos inhibidores de la COX, pero se cree que el acetaminofén inhibiría lo que es una COX-3 presente en lo que es en el cerebro. Estos fármacos también tienen un buen efecto en lo que es la disminución del dolor y la fiebre, pero no como un antiinflamatorio específico. Muy bien, entonces, espera, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros de esta lámina? Uno, tenemos que conocer el ácido acetilsalicílico, ya las dosis, a pesar de que ya casi no lo utilizamos mucho como antiinflamatorio, pues ustedes han visto que a dosis bajas, cardioprotector le llaman, ¿no es cierto? Por su efecto antiagregante plaquetario, ¿ya? Sin embargo, como hemos visto en otros acápites, pues a dosis bajas también pueden ser, pueden elevarnos el ácido úrico, ¿no es cierto? Porque nos disminuye la expresión de ácido úrico. 1. 2. Diclofenaco, ketorolaco, indometacina. Especialmente diclofenaco, que es lo que a ustedes les gusta utilizar mucho. Indometacina, pues ya casi no utilizamos, ¿no? Por lo tanto, dosis de diclofenaco aprendan, ¿ya? Eso ya es responsabilidad de cada uno de ustedes aprender, porque en el examen probablemente hayan preguntas en relación a las dosis de estos medicamentos, del ibuprofeno, en naproxeno,
ibuprofeno, del meloxicam. El piroxicam también, todavía lo seguimos utilizando en muchos casos, ¿no? Del acetaminofeno o paracetamol, pues todavía se sigue considerando como un COX, como un AINE, sin embargo, pues es un COX-3, ya lo dijo Maya en su... Y finalmente los COXIB, ¿no es cierto? De los COXIB, los dos que utilizamos de todos los que han aparecido, pues es el Celecoxib y el Etoricoxib. Los otros, el Rofecoxib, el Valdecoxib, el Parecoxib, prácticamente han sido retirados del mercado y existe solamente el Parecoxib que se utiliza como antiinflamatorio, perdón, como analgésico en ampollas, ya en los casos de dolor severo. ¿Sigue? Bueno, la colchicina también tiene un efecto antiinflamatorio que hace que altera la migración de los neutrófilos al sitio de la inflamación e inhiben lo que es la activación de los neutrófilos recientes, ¿no? Tienen un buen efecto en lo que es la disminución de procesos inflamatorios, en la artritis por cristales, ¿no? Y otras también enfermedades inflamatorias que son mediadas por neutrófilos, como por ejemplo en el compromiso cutáneo de la enfermedad de Bessel. Ahora, dentro de los efectos adversos, los AINES van a actuar en varios órganos, dado que hay una inhibición de las prostaglandinas. Y también van a, participan en varias funciones biológicas, ¿no? Principalmente tenemos las gastrointestinales, que nos va a producir una injuria en la mucosa, puede producir dispepsia y a la larga el paciente con una administración crónica o con antecedentes de que haya tenido una úlcera anteriormente o patologías gastrointestinales puede producir úlceras y sangrados, ¿no? A nivel hepático tenemos una elevación de las transaminasas, falla hepática severa. En lo que es en cardiovascular, sistema cardiovascular, vamos a tener el riesgo de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, este riesgo va a aumentar si el paciente va a usar lo que son los coxibes. En la falla hepática, el sunlindaco y el diclofenaco son los que más se han asociado a esta elevación de transaminasas. Y bueno, en lo que es el sistema nervioso central, vamos a ver la disfunción cognitiva, puede presentarse cefalea, mareos, confusión, alucinaciones, convulsiones, ¿no? Y a nivel hematológico puede haber una anemia plástica, granulocitosis, trombocitopenia. Ahora, como va a haber mayor problemas gastrointestinales, se utiliza lo que es los IBPs, ¿no? Pero cuando el paciente tiene un tratamiento largo, estos IBPs hasta pueden llegar a no ayudar, ¿no? Y lo que es la anemia plástica, vamos a ver que por el hecho de que puedes usar IBPs, no va a haber lo que es el factor intrínseco para poder asimilar la vitamina B12. Siguiente. En lo que es algunos usos de los AINES, vamos a ver que el paracetamol es el principal terapia de elección para el manejo del dolor leve a moderado, en lo que es la osteoartritis, a dosis de 4 gramos al día. Y lo usamos este principal fármaco porque tiene menos efectos adversos. En el caso de que no haya una buena respuesta a lo que es el paracetamol, recién se usa lo que es el AINES, ¿no? Ya que con este paracetamol, si usamos este medicamento, vamos a tener menor riesgo gastrointestinal. El paciente también va a tener menor riesgo cardiovascular en el caso de que, para evitar lo que es el uso de los coxibes. Entonces, los AINES van a incluir lo que son los coxibes y están recomendados para el tratamiento del dolor y la rigidez en la espondilitis anquilosante.
También se puede usar en forma continua, tomando en cuenta el riesgo cardiovascular, gastrointestinal y renal. Entonces, antes de la administración de estos fármacos de los coxibers, tenemos que hacerle un chequeo cardiovascular, renal y gastrointestinal a nuestro paciente. También está la misma recomendación que en el tratamiento de la artropatía psoriásica con compromiso axial. También están recomendados para el tratamiento de algunas manifestaciones clínicas en el lupus eritematoso sistémico, principalmente si el paciente presenta lo que son artralgias, artritis y mialgias. Siguiente. Ahora, dentro de lo que son... Frank, muy bien, May, muy bien, que siga Frank. Retrocede tu lámina, Fernando. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, sí. Bueno, entonces, lo más importante cuando nosotros utilizamos antiinflamatorios, obviamente dentro de la anamnesis que le hacemos al paciente, así sea una anamnesis muy rápida, pues nunca nos olvidemos de preguntarle al paciente sobre los antecedentes. Ya, para nosotros, para mí, por ejemplo, ¿qué antecedentes yo les pregunto? Primero, si es hipertenso o diabético. Hipertenso especialmente es cuando voy a utilizar AINES propiamente, ¿ya? Y bueno, diabetes, pues en el caso de que use corticoides, ¿ya? Si tiene algún compromiso renal, ¿ya? Si tiene gastritis, el antecedente de gastritis o síntomas gastrointestinales, dispepsias, por ejemplo, ¿no? Vinagreras, ustedes ya saben eso. Entonces yo siempre les pregunto, y también de repente no les han dicho, pero les pregunto si también tienen asma, porque algunas veces pues los antiinflamatorios no esteroides pueden exacerbar el asma. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les pregunto. De repente hematológico, no, porque pues yo eso de repente lo voy a esperar, ¿no? Los problemas renales también, muchas veces los voy a ver en el tiempo, posiblemente. Claro, si yo voy a utilizar antiinflamatorios no esteroides por mucho tiempo, pues les voy a pedir a mis pacientes una TGO, TGP, un perfil renal, glucosa, ¿ya? Y siempre existe la pregunta, ¿no? Doctor, pero ¿qué he comenzado a tomar el ibuprofeno y me ha comenzado a doler la cabeza? Pues ese efecto colateral. Y a veces los médicos, ¿qué le decimos? Qué raro, señor, no creo, debe ser otra cosa. Porque lo que yo le he dado es un analgésico. ¿Ya? Entonces muchas veces pensamos que como son analgésicos, pues también es para el dolor de cabeza. Y fíjense cómo en el sistema nervioso central yo puedo tener mareos, obviamente, ya, pero hasta dolores o cefaleas. Por lo tanto, esto siempre tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Si el paciente por algún motivo, en el caso de que ustedes dando corticoides, les refiere cefaleas, pues ustedes no descarten esa posibilidad y no sean como otros colegas que a veces le dicen, no, al paciente no creo, ¿ah? Debe ser otra cosa o seguramente no ve bien, no. Siempre nuestros medicamentos, fíjense cómo en la lámina que les han puesto vuestros compañeros, pues también existen ese tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarles siempre a nuestros pacientes. ¿Sigue? Ya. Bueno, primero en situaciones especiales, ¿no? Hablemos primero del tema de las gestantes. El paracetamol, pues justamente va a ser bueno, el liner, más que todo de elección del tema de embarazo, porque justamente por lo que mencionaba mi compañera de antes, ¿no? O sea, dentro de los receptores de los antiinflamatorios no esteroideos, tenemos pues el COX-1, el COX-2 y el COX-3, ¿no? Que más que todo es una isoforma de COX-1, ¿no? Entonces, como ese, pues no va a tener receptores a nivel sistémico. Acción antiálgica más no antiinflamatoria. Entonces, es un buen analgésico que va a estar usado solamente por tener receptores a nivel cerebral, ¿no? El COX-3, al menos del hipotálamo. Ahí es donde va a tener más receptores. Entonces, como no va a tener receptores a nivel sistémico, pues justamente no va a inhibir la prostaglandina. Que, si nosotros nos damos cuenta, bloquear la prostaglandina es lo que nos causa los efectos colaterales más importantes, como daño renal,
bueno, también puede ocasionar, por ejemplo, daños hepáticos, otros AINES que es clásico, ¿no? Por ejemplo, de paracetamol, la necrosis centrolobular que puede ocasionar eso, ¿no? Claro, en dosis tóxica. Bueno, los AINES no parecen producir alteraciones fetales dentro de la primera fase del embarazo, y eso es dato importante, ¿no? Pero su utilización en el tercer trimestre está contraindicada por el riesgo del cierre temprano del ducto. Dentro de las funciones de todos los AINES, pues es necesario recordar que justamente tienen esa función, ¿no? Vamos a tener diferentes fármacos, pero en el tercer trimestre no podemos dar, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos el cierre del conducto arterioso persistente, el paciente va a nacer con cuadros cardíacos severos, ¿no? Bueno, más que todo, el paracetamol está clasificado según la FDA como clase C, la aspirina como clase C. Bueno, el riesgo fetal no hay mucho con el paracetamol, la comparación de la aspirina, pues de que sí hay abortos espontáneos, porque justamente como les decía la diferencia, ¿no? El ácido acetilsalicílico, la aspirina, sí va a tener receptores, tanto COX-1 como COX-2. Entonces, por eso es que está contraindicado, más que todo contraindicado en el embarazo, ¿no? Y más que todo en el tercer trimestre. Si hablamos nosotros también un poco de AINES, el tema de quién es el AINE que pues, justamente así incluso antes se usaba como tratamiento para cierre de conductos persistentes, la indometacina, ¿no? Ya está, no tiene mucho uso por el tema de los efectos colaterales. La siguiente diapositiva, por favor. Leche materna que pueda pasar a la leche, ¿no? Tanto como el paracetamol, otro fármaco dentro de los genes que es la aspirina es baja, igual los niveles en el lactante va a ser bajo, y dato importante de este cuadro es que tenemos que evitar dosis terapéutica del ácido acetilsalicílico, ¿no? Y el tema del ibuprofeno no se recomienda el uso durante la lactancia debido al riesgo potencial de inhibir síntesis de prostaglandinas en el neonato. Ahora, dato importante también de esto, por ejemplo, no, primero paso la siguiente diapositiva, vamos a ir comentando con el paso así posible. A ver, retrocede. ¿Cuál es la dosis tóxica del paracetamol? Va a partir usualmente de 4 gramos por día. Ya. Dosis mortal ya estaríamos hablando de 6 gramos por día. En relación a esta lámina, donde dice ficha técnica del ibuprofeno, pues yo tengo otro dato, y eso que entonces ustedes van a investigar, porque me van a mandar estos datos para que sus compañeros lo estudien. Ya. Y los datos que yo tengo es que el ibuprofeno casi no pasa a la leche materna. Prácticamente su excreción, o sea, el paso a la leche materna pues es casi nulo. Y del naproxeno, más que hasta el 10% en el mejor de los casos. Por eso es que no se recomienda el uso del ibuprofeno durante la lactancia debido al riesgo potencial de inhibir la síntesis de prostaglandinas en el neonato. Ese dato hay que investigarlo, ¿ya? Ya, doctor. ¿Ya? Sí, ¿Eso de dónde han sacado esta información? Este cuadro. sacamos de un artículo, doctor, que justamente era de fármacos antirreumáticos, bueno, tratamiento en patologías reumatológicas. Ya, porque como te digo, ese dato no sé, yo tengo un estudio donde pues dice eso, pero bueno, hay que investigar, ¿ya? Ya, doctor. La siguiente diapositiva. Ya. A ver, el tema acá vamos a ver un poco el tema de dosis, algunos datos más que son muy necesarios que nosotros tenemos que conocer, ¿no? Bueno, la indicación de los AINES es en dolor de intensidad leve a moderado, ¿no? Y que podemos combinar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la escala del dolor vamos a tener una escala de 1 al 10, ¿no? Entonces, vamos a tener que, por ejemplo, las primeras intensidades leves, vamos a dar tratamientos como AINES, moderado ya estaremos dando opiáceos, más que todo, ¿no? Entonces, datos importantes acá es la dosis. Por ejemplo, el naproxeno o el ibuprofeno, bueno, ahí es el naproxeno, ¿no? Vamos a tener dosis
antiálgicas y vamos a tener dosis antiinflamatorias, que no van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la naproxeno, una dosis antiálgica va a ser de 600 a 800 miligramos por día. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos tener ¿cómo les digo? Una dosis antiinflamatoria, pues vamos a tener aproximadamente de 1200, 1300 miligramos por día, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, si queremos dar naproxeno para dosis antiálgica, daríamos solamente 2 de 400, y dosis antiinflamatoria, 3 pastillitas de naproxeno, porque la presentación es de 400, ¿no? Notas importantes, también, por ejemplo, hablar del naproxeno, es que se ha demostrado de que el naproxeno es uno de los AINES muy buenos para la antiinflamación, por el hecho de que aparte de que inhibe pues todas las células que tengan la ciclooxigenasa, también inhibe el factor quimiotáctico de neutrófilos. Entonces, eso es que le da un plus también al naproxeno. Y tanto al ibuprofeno. Bueno, el naproxeno es el que tiene, el ibuprofeno no tiene esa propiedad. También otro dato importante es que si nosotros hablamos pues dentro de los receptores tanto COX-1 como COX-2, el ibuprofeno y el naproxeno son los antiinflamatorios que se encuentran en la línea media, ¿no? Entonces son los que van a tener efectos colaterales intermedios. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una comparación con el ácido acetilsalicílico, ¿no? Bueno, datos importantes acá es, por ejemplo, el metamizol. El metamizol o la dipirona, que sería su otro nombre, vamos a tener con este fármaco el riesgo de agranulocitosis. Esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Por ejemplo, cuando a nuestro paciente le demos y a nuestro paciente pues empieza a tener fiebre, dolor de garganta, más que todos estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, el meloxicam, el celecoxib, la nabumetona, diclofenaco. Diclofenaco es un AINE que es muy usado porque tiene muy buena penetración y un inicio muy rápido a nivel intraarticular, ¿no? Por eso es muy importante el diclofenaco. El diclofenaco, por ejemplo, cuando es inyectable, a los 4 o 5 minutos ya está haciendo uso, ya está haciendo efecto el diclofenaco. Entonces, igual como les digo, vamos a tener diferentes dosis de acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿no? A ver, ¿qué más podemos hablar? Los inhibidores selectivos del COX-2, por ejemplo, el celecoxib, precoxib, estos, lo que tenemos que tener en cuenta es que no son muy usados en el tema de uso crónico. ¿Por qué? Porque al tener efectos cardiovasculares severos, pues no conviene dar, ¿no? Porque si nosotros daríamos uso clínico a nuestro paciente, aumentaríamos su riesgo cardiovascular cada vez que le estamos dando y ya, pues, al final el paciente no se nos va a morir por la patología reumática, sino por el efecto colateral del fármaco. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. El ibuprofeno. Pero antes de que se me vaya, justo estoy viendo un artículo sobre las concentraciones de ibuprofeno, un artículo de 2014, concentración de ibuprofeno en la leche materna, primeros datos sobre estudios de farmacocinética en la leche materna, estudio AOR 10.12.7 Antalite. Ya este artículo dicen que pues el pasaje a la leche del ibuprofeno es poco. Inclusive dice, como conclusiones, estos resultados sugieren que el ibuprofeno es compatible con la lactancia materna prolongada después de la etapa temprana del postparto inclusive. Ya, entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una paciente lactante, eso seguramente vas a hablar después, ¿no? De los lactantes. O ya se habla de lactantes, sí, ¿no? Quería hacer un paréntesis antes de continuar. En el cuadro que se mencionó ahí, sí. O sea, en la última parte, no sé si puede retroceder, en la última parte menciona y dice, a pesar de las indicaciones de la ficha técnica, numerosas publicaciones avalan su uso durante la ya. lactancia. Bueno, solo estoy haciendo la aclaración porque fácilmente, a ver, si yo soy nuevo en la materia, pues dice, no se recomienda porque al niño le voy a producir disminución de la síntesis de prostaglandina en el neonato, pucha, yo me asusto y no le doy, pues, ¿no? Y le puedo dar ibuprofeno o naproxeno a un paciente que, a ver, ¿en qué casos yo utilizo, por ejemplo, ibuprofeno? Tengo pacientes que tienen el postparto y muchos pacientes que tienen sus bebés y si han tenido el antecedente de artritis reumatoide, pues, que empeoran. Después del parto, comienzan sus crisis, pues hay que usar algún antiinflamatorio,
y por lo menos nosotros utilizamos el ibuprofeno. Ya, algunas veces el naproxeno, como les digo, pero sin embargo el naproxeno tiene un poco de más pasaje a la leche. Ya, entonces, por eso les estoy aclarando la figura, ¿no? A pesar de la aclaración de ahí abajo, no quiero que se entienda de que, pues, ahí dice, por ejemplo, no se recomienda el uso del ibuprofeno, ¿no? Entonces, y eso puede ser hasta contradictorio con lo que abajo, ¿no? Muchas publicaciones avalan su uso, por eso es que, pues, no sé si esto es un estudio de revisión o es un estudio o es un estudio como el que yo les estoy enseñando, ¿no? Como que es un estudio. Fernando, o Pamela, ¿quién está presentando? Fernando, ¿Está en ibuprofeno en niños o qué están viendo ustedes? estábamos en fármacos durante la lactancia. Ajá. A ver, un momentito, por favor. ¿Ya? Y esa dosis tóxica es cuando excede los 4 miligramos. Y su peor toxicidad, pues es el daño hepático. ¿Ya? Eso hay que tener prudencia especialmente en niños, ¿no? ¿Ya? O las personas mayores también. Por ahí alguna vez yo he escuchado un comentario de un profesor o en un comentario y una lectura, pues que decían que antes utilizaban el paracetamol para suicidarse, se tomaban un pocotón de paracetamol, pues, y a los 2, 3 días ese paciente estaba pues con una insuficiencia hepática importante, una falla hepática mortal. ¿Ya? Entonces, pues, especialmente en niños, como les digo, puede haber falla hepática cuando damos dosis excesivas de antiinflamatorios, perdón, de paracetamol. Por eso es que la dosis que nosotros recomendamos es 500 miligramos o 1 gramo 3 o 4 veces al día máximo. ¿Ya? Yo generalmente les doy pues 500 miligramos, que suele ser una buena dosis, y en algunos casos 1 gramo, pues especialmente en la noche, porque en la noche baja el umbral del dolor. ¿Ya? ¿Sigue? Bien. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de el ibuprofeno, pero su uso clínico más que todo en los niños, ¿no? Primero, justamente como les explicaba de antes, el tema de la escala del dolor lo vamos a usar en un dolor de leve a moderado. Por ejemplo, tenemos ejemplos acá como un dolor dental, un postoperatorio, un dolor musculoesquelético, que es justamente el tema que nos importa más que todo, ¿no? Usos clínicos que podemos usar es, por ejemplo, en pacientes con artritis idiopática juvenil, pacientes que también tienen procesos reumáticos, se recomienda el uso de AINES en niños mayores de 3 meses, y en artritis idiopática juvenil en niños de mayores igual a 6 meses, ¿no? Por ejemplo, tenemos otras indicaciones, por ejemplo, como son la espondilitis anquilopoyética, la artrosis, la artritis, y Anquilosante, no es anquilopoyética. espondilitis anquilosante, Sí. ya. Niños mayores de 12 años o con peso mayor a 40 kilogramos. Si nosotros, todo eso va a ser por vía oral, pero si nosotros, por ejemplo, queremos ver el tema de intravenoso, podemos dar, pues, más que todo para una eficacia, porque cualquier fármaco que nosotros demos de forma intravenosa estaríamos evitando el fenómeno del primer paso, ¿no? O sea, de que pase por el hígado y tendríamos, pues, un inicio de acción del fármaco de una manera más rápida. El ibuprofeno, como cualquier otro AINER, se puede dar, como les explicaba, de acuerdo a la dosis, de forma antipirética, analgésica, ¿no? Y como les decía, su uso está aceptado en niños mayores de 6 meses. La dosis podremos dar de 40 miligramos por kilo de peso día, bueno, todo eso cada 6 a 8 horas, ¿no? Y máximo 2.400 miligramos. En la artritis idiopática juvenil, de igual manera mayor a 6 meses, 40 miligramos por kilo de peso cada 6 a 8 horas, ¿no?
Y eso lo podemos estar incrementando 50 miligramos de cada 6-8 horas. Siguiente, por favor. Bueno, otro AINE, que es el ketoprofeno uso clínicos en niños. Por ejemplo, tenemos a partir de los 15 años en espondilitis anquilosante, pacientes con, bueno, más que todo sería de 18, ¿no? La artritis reumatoide, osteoartritis, ¿no? Y episodios agudos de gota también, que son pues, los que nos van a ayudar por este poder antiálgico y antiinflamatorio. Alteraciones dolorosas, flebóticas o traumáticas de las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos, ¿no? Más que todo en esto. Como les explicaba de antes, les decía, nosotros queremos tener, pues, un efecto más, o aprovechar más que todo, diríamos, AINES que están muy relacionados con, que penetran muy bien, por ejemplo, a nivel de articulaciones, queremos tener un mejor resultado como lo que es el diclofenaco. Por ejemplo, en niños de 2 a 14 años, una dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso de cada 6 a 8 horas, podemos dar ese fármaco. Datos importantes es que, por ejemplo, ahora el ketoprofeno, si nosotros pues nos vemos la curva en la cual se encuentra este fármaco, o sea, en otras palabras, si vemos a cuál más se acerca, a COX-1 o a COX-2, el ketoprofeno pues tiene más acercamiento a COX-1 y es por eso justamente que tiene un poquito de más efectos colaterales a comparación, por ejemplo, como el meloxicam, que es uno que se más al COX-2, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Qué contraindicaciones tenemos nosotros para dar este fármaco, ¿no? Esos fármacos? Por ejemplo, la hipersensibilidad de las cumarinas. A esa reacción cruzada con esos fármacos. Otro, la hemorragia activa. Y eso justamente se explica por el mecanismo de acción, ¿no? Los AINES, al bloquear la ciclooxigenasa, no solamente bloquean a las prostaglandinas, sino también van a bloquear, por ejemplo, al tromboxano, que justamente el tromboxano es un encargado de la agregación plaquetaria. Entonces, si nosotros bloqueamos, tenemos más riesgo de hemorragia. Y un paciente con hemorragia, aumentaríamos ese riesgo de hemorragia. Y como les digo, el efecto colateral, el paciente va a hacer que se muera por la hemorragia y justamente por el error de nosotros dar un paciente que está, ¿no?, en ese estado. Úlceras pépticas, úlceras intracraneales, neoplasias ulceradas. La diátesis hemorrágica también. También otro dato importante es, por ejemplo, en pacientes con endocarditis infecciosa o pericarditis con derrame, ¿no? Por ejemplo, en la pericarditis se puede dar, pero no con derrame. Por ejemplo, el ibuprofeno incluso es uno de los fármacos que se dan, ¿no?, en pacientes con pericarditis. Aneurismas disecantes, hipertensión arterial grave no controlada y displasia de células plasmáticas, ¿no? Dentro de contraindicaciones relativas tenemos la mala absorción intestinal, el alcoholismo activo. ¿Por qué no dar en alcoholismo activo? Primero, porque son por muchas cosas, ¿no? Primero, como los AINES usualmente hacen también un leve daño hepático y el paciente alcohólico ya tiene daño hepático, incrementaríamos este daño, ¿no? Ahora otro, por ejemplo, los pacientes alcohólicos no se alimentan. Y como la prostaglandina es un factor protector para el estómago, si bloqueamos la prostaglandina, incrementaríamos ese tema de gastritis aguda que pueda ocasionar el AINE. Alteraciones mentales, especialmente la tendencia al suicidio, epilepsia, embarazo es aceptado en primer trimestre y contraindicado justamente por el cierre del conducto arterioso persistente en el tercer semestre y la hipertensión arterial no controlada, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Cuando nosotros hablamos del tema de glucocorticoides, tenemos que ver justamente primero el tema del mecanismo de acción. Si nosotros pues recordamos, cualquier cosa que le pueda pasar, en palabras simples, cualquier cosa que le pueda pasar a la célula va a responder. Doctor, ¿se me escucha? Sí. Ya. Les decía que cualquier cosa que pueda pasar, la célula va a responder a cualquier ente dañino que pueda ocasionar. Entonces, ¿qué pasa? La célula va a tener tres vías de respuesta. Una vía de la ciclooxigenasa, una vía de la lipoxigenasa y una vía de del citocromo P450, pero esas tres vías van a estar mediadas por un segundo mensajero, que es el famoso tromboxano A2, ¿no? Entonces, Hola.
Doctor, buenas tardes. Sistema. Disculpe, doctor, ya, continúo, doctor. Ya bueno. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos 3 vías, si bloqueamos una es el tema de los años, pero si bloqueamos las 3 vías, y eso es justamente lo que hacen los glucocorticoides, bloquean al ácido araquidónico. Entonces, la célula no va a tener respuesta por ningún lado. Y es justamente es que por eso es que estos fármacos son unos fármacos muy buenos, pues, y son muy buenos en el tema de la reumatología, ¿no? Porque bloquea cualquier tipo de respuesta que pueda tener la célula. Bueno, datos importantes es que si nosotros vamos un poco más al tema del mecanismo de acción, vamos a tener efectos genómicos y efectos no genómicos, ¿no? Y que justamente, por ejemplo, los efectos no genómicos van a ser cuando se administran corticoides a altas dosis, como por ejemplo los pulsos de metilprednisolona, ¿no? Datos importantes para recalcar acá es que los glucocorticoides, de manera de corticoides, y igual que cualquier otro fármaco, va a tener la función de acuerdo a la dosis que se dé, ¿no? Por ejemplo, hay un aproximado que si se da, por ejemplo, a 0.5 miligramos por kilo de peso, eso sí sería pues una dosis antiinflamatoria. A comparación, si daríamos, por ejemplo, una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, eso pues sí sería una dosis inmunosupresora, que también lo vamos a estar viendo poco a poco. Entonces, al no tener respuesta a las células, vamos a tener diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, como la no activación de los macrófagos, los monocitos, los linfocitos T, más que todo la respuesta celular. Aumento del número de inhibición de la adhesión de neutrófilos a las células endoteliales, inhibición de la producción y acción de citoquinas proinflamatorias y la inhibición de la producción de prostaglandinas y leucotrienos, ¿no? Justamente lo que les decía, la vía de las lipoxigenasas. Entonces, en tema general, antes de pasar a la siguiente diapositiva, decimos que los glucocorticoides lo podemos dar para 2 cosas. Uno para la antiinflamación y lo podemos dar como terapia inmunosupresora de acuerdo a la dosis que nosotros queramos dar. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Uso sistémico. Bueno, lo que les mencionaba hace rato es un aproximado, pero también nosotros tenemos acá dosis instauradas para ver desde la dosis más leve hasta dosis que puedan ser las más inmunosupresoras. Por ejemplo, dosis baja 7.5 miligramos, dosis media de 7.5 a 30, alta de 30 a 100, muy alta, más de 100 miligramos, y pulsoterapia 250 miligramos, ¿no? Usualmente el corticoide más usado para pulsos es la metilprednisolona, ¿no? Que se da. Ahora, otro dato que necesitamos nosotros conocer es que ese grupo farmacológico de los glucocorticoides va a venir, cada fármaco va a ser por escalas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que usualmente, por ejemplo, van a tener análogos al propio cortisol de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la metilprednisolona va a ser, por ejemplo, 5 veces al cortisol que funciona en nuestro cuerpo. La dexametasona va a tener una función de 25 veces a lo que funciona el propio cortisol en nuestro cuerpo. La betametasona de igual 25, la prednisona 5, entonces vamos a tener equivalentes, y justamente eso nos va a servir de dato importante para que cuando nosotros estemos dando a un paciente, por ejemplo, una dexametasona a un inicio, no sé, por ejemplo, un paciente con cualquier patología reumática y queremos cambiarle y bajarle, por ejemplo, a metilprednisolona, tenemos que nosotros también saber y cambiar la dosis de dexametasona a metilprednisolona, ¿no? Y justamente es esta dosis. Y si les hago un resumen, por ejemplo, la metilprednisolona, la prednisolona tiene un factor de 4, la prednisona de 5, la fludrocortisona de 10, la dexa y la betametasona de 25. Ahora vamos a hablar un poco más de cada fármaco. La betametasona antes se usaba pues de vía oral, y ahora pues podemos usar en infiltraciones locales, ¿no? Más que todo en pacientes que tengan problemas intraarticulares. La betametasona fosfato tiene un efecto rápido, la betametasona acetato o dipropionato de betametasona tiene un efecto más prolongado. Dosis que podemos usar es 0.6 miligramos de betametasona, que equivalen a 0.5 de prednisona, ¿no? También hay equivalencias que podemos usar también, como menciona esto último que les mencioné. La metilprednisolona, como les decía, es uno de los fármacos más usados en el tema de pulsos, para hacer pulsos, ¿no? Entonces, es simplemente un metabolito activo de la prednisona,
que esto va a ocurrir luego de su paso por el hígado, ¿no? Tenemos vía oral 5 miligramos de prednisona, que equivalen a 4 miligramos de metilprednisolona, y los pulsos podemos dar de 500 a 1000 miligramos durante 3 días, ¿no? Luego la dexametasona, que es el fluorinado, al igual que la otra betametasona, que van a tener el mismo factor de 25 que les mencionaba, que eso sí atraviesan la barrera transplacentaria, y que, por ejemplo, a veces el feto va a necesitar el tratamiento con corticoides, se puede usar también para eso. Tratamiento de, bueno, eso más que todo, ¿no? Bloqueo auriculoventricular. Pero nosotros vayamos al tema reumático. Ya, por favor, para ver los usos que podemos dar. Ya, antes de ver el tema de efectos adversos, nosotros justamente tenemos que ver el tema de usos a nivel reumáticos, ¿no? Más que todo. Por ejemplo, todo tipo de inflamación y que justamente vamos a estar, bueno, todas las patologías reumáticas que tengan una fisiopatología como respuesta acerca de la inmunidad celular va a ser muy bien usado el tema de los corticoides. Entonces, por ejemplo, un uso de los glucocorticoides es en la artritis reumatoide, porque si nosotros recordamos su fisiopatología, la respuesta es celular. Entonces vamos a utilizar a los glucocorticoides acidosis antiinflamatoria para bloquear esta respuesta celular. Entonces tenemos un efecto inflamatorio, propiedad modificadora de enfermedad. La dosis debe ser menor a 10 miligramos de prednisona día, ¿no? Más que todo, por ejemplo, dosis moderada se puede usar para varias manifestaciones de LED y puros de metilprednisolona. Algo importante acá, como les decía, eso es lo bonito de los glucocorticoides, que tienen dosis antiinflamatorias e inmunosupresoras, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos la fisiopatología del lupus, el lupus va a tener una respuesta humoral, más no celular, o la respuesta celular va a ser muy mínima. Entonces, en este caso nosotros usamos glucocorticoides para disminuir la respuesta humoral, pero a dosis inmunosupresora, a comparación de que en pacientes con artritis reumatoide lo usamos para bloquear la respuesta celular a dosis antiinflamatoria. Entonces es una pequeña diferencia que podemos tener, ¿no? También podemos usar en pacientes con vasculitis de pequeño vaso mediano ANCA positivo. Los fármacos de elección va a ser pues la prednisona altas dosis, 1 miligramo por kilo día, que van a ser dosis inmunosupresoras. Recomendación, mantener dosis por un mes, luego disminuir progresivamente, ¿no? Y eso es justamente otro dato farmacológico. Por ejemplo, los glucocorticoides van a tener reglas para poder dar, porque no se puede dar así por dar, ¿no? Una primera regla de los glucocorticoides va a ser de que si tú al paciente le vas a dar más de una semana, bueno, primero te dicen que una dosis antiinflamatoria tienes que dar en un tiempo moderado. Y la segunda es que tú no puedes retirar un glucocorticoide de manera, ¿cómo les digo? De manera así, como retirarlo de frente, por así decirlo. Tienes que ir retirando progresivamente los glucocorticoides. Podemos dar también pacientes con vasculitis de vaso grande, terapia intensiva con corticoides a altas dosis, ¿no? Ahora sí vuelve al otro tema de efectos colaterales. Ya. Efectos adversos es, por ejemplo... A ver, Frank, en relación a lo que acabas de decir, tienes razón. ¿Cuál es el riesgo de retirar de manera brusca un corticoide? Doctor, lo que puede ver es, primero, es que cuando tú retiras, va a haber cantidades muy elevadas a nivel de cortisol en el cuerpo, y el otro del tema de la desensibilización que puede haber. Por ejemplo, no te entiendo. O sea, supongamos, doctor, el paciente, a ver, un ejemplo, el paciente está recibiendo dexametasona, por ejemplo, no sé, 0.5 miligramos por kilo de peso. Sus niveles de cortisol van a estar muy elevados. Entonces, cuando tú retiras, el cuerpo no se va a adecuar a esos niveles de cortisol, a una baja de cortisol instantáneamente, doctor. Ya. Bueno, entonces, es importante que nosotros sepamos de que, pues, si estamos utilizando corticoide de altas dosis es por algún motivo. Ya peor si es que estamos utilizando pulsos. Si es que estamos utilizando pulsos es porque de repente hasta la vida del paciente corre peligro
¿Ya? Y si estamos utilizando corticoide de altas dosis es porque pues requerimos o necesitamos una inmunosupresión o una antiinflamación importante, ya frenar ese proceso inflamatorio lesivo para el organismo. Entonces, cuando nosotros decidimos dar corticoide de altas dosis, pues tenemos que hacerlo de una manera responsable. Existen tiempos. A partir de generalmente una semana, 10 días, pues el riesgo que nosotros tenemos es de suprimir el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si es que yo a un paciente le doy un corticoide, altas dosis, por ejemplo, por 2, 3 semanas, y se lo suspendo de manera violenta, me corro el riesgo de 3 cosas. Uno, de que ese paciente pues recaiga en la enfermedad por la cual yo se le he dado, por la cual yo le he dado el corticoide de altas dosis, ¿ya? O el corticoide en general. Segundo, pues con seguridad que ese paciente pues tiene gran compromiso de su eje hipotálamo hipófisis y pues ese eje está durmiendo, está cero producción. ¿Ya? Y cuarto o tercero, que haga yo un síndrome de supresión brusca de corticoides. Existe el síndrome de retirada brusca de corticoides, en donde pues yo puedo tener algún cuadro clínico, ¿ya? Desde dolores, ansiedad, etcétera. Entonces, tengo que tener mucha precaución en el retiro de corticoides. Bueno, y ya para el retiro de corticoides, pues existen diferentes modalidades, ¿no? Unos dicen el 5% o el 10% de la dosis semanalmente, cada 10 días, y etcétera, ¿ya? Lo que sí es cierto es que, pues, para restablecer el eje hipotálamo hipófisis adrenal, pues, a veces requerimos buen tiempo. Ustedes van a ver que nuestros pacientes toman inclusive media, una tabletita todos los días por muchos, después le vamos poniendo interdiario y después ya, pues, ¿no? Le, 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 le vamos dando diferentes dosis, ¿ya? Y por mucho tiempo, hasta que supongamos de que ya mejoró. Claro, si le dosamos el cortisol, pues sería ideal, ¿no? Pero si no, pues en el tiempo vamos a restablecer ese eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Ya? A ver, sigue. Ya, doctor. Bueno, continuando el tema de los efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la osteoporosis es un efecto que se va a dar más que todo en pacientes que están recibiendo altas dosis de cualquier corticoide, ¿no? Y más que todo si, por ejemplo, estarían recibiendo los que tienen un factor muy elevado como la dexametasona y la betametasona. Usualmente, siempre cuando se le dé un uso crónico de corticoides, por ese efecto colateral es que también se recomienda el uso de calcio de vitamina D, ¿no? El calcitriol, el calcipotriol también, que podrían ser análogos de esta, ¿no? Por ejemplo, el uso de bifosfonatos en pacientes que ya tienen osteoporosis ya diagnosticada, ¿no? Y mujeres también premenopáusicas se recomiendan esos suplementos o no se recomienda el tratamiento solo si existe un riesgo de fractura, porque recordemos pues que la menopausia es como que un factor que expone a la mujer para tener más riesgo de osteoporosis. También hay riesgos de fracturas luego de 3 meses de uso de corticoides. Hay alto riesgo si es que se recomienda. O sea, bueno, si el paciente tiene más que todo. Bueno, en sí, el efecto colateral es la osteoporosis. Otros efectos colaterales que pueden ser muy frecuentes y que se ve mucho, por ejemplo, es el tema de la hiperglicemia. Los corticoides, bueno, el cortisol como hormona tal cual, es una hormona antagonista de la insulina, ¿no? Entonces, cada vez que incrementan los niveles de cortisol, van a disminuir los niveles de insulina, y es justamente por eso es que ocurre ese efecto colateral de la hiperglicemia, ¿no? También otros efectos como la dislipidemia, la hipertensión arterial, y justamente como el cortisol es un hormona, o sea, como tal, el cortisol es una hormona inmunosupresora. Y si nosotros damos pues también el tema de cortisol y el corticoides como tratamiento, estamos más susceptibles a las infecciones virales, bacterianas por hongos y o parásitos, ¿no? Alteraciones cutáneas puede dar, por ejemplo, atrofia cutánea, que es un efecto muy colateral visto, ¿no? Cuando se usa corticoides de uso tópico más que todo, ¿no? Recordemos que la causa más común en nuestro medio de hipercortisolismo
es el hipercortisolismo exógeno, ¿no? Por el uso de glucocorticoides. Entonces, lo clásico que se ve, uso prolongado de corticoides, pues el síndrome de Cushing, que es el hipercortisolismo, pero como les digo, exógeno. Formación de cataratas, glaucoma, más que todo el glaucoma de ángulo abierto es el efecto colateral, ¿no? Alteración del ánimo, psicosis, puede causar afectación del músculo, ¿no? Una propia miositis puede causar necrosis de la cabeza de los huesos largos, más que todo, ¿no? Por ejemplo, del fémur puede causar necrosis de la cabeza femoral. También son otros efectos colaterales que puede haber. Justamente el otro también, la psicosis, que es otro efecto colateral que se da, y es justamente en pacientes, por ejemplo, con lupus, que se tiene que ver bien, ¿no? Porque sabemos también que pacientes con lupus, la propia manifestación de lupus es la psicosis. Entonces, si tenemos este efecto colateral con los glucocorticoides, tenemos que tener un leve cuidado al momento también de dar estos fármacos, ¿no? Entonces, es justamente eso de los efectos colaterales que más se logra ver así cotidianamente, por así decirlo. Continuemos, por favor, con la siguiente. Un efecto colateral importante del uso, especialmente de altas dosis de corticoides, es también los trastornos de la memoria y en algunos casos de la atención. ¿Ya? Y a veces cuando nosotros le preguntamos al paciente o cuando yo hago consulta y a veces estoy con vuestros compañeros en la consulta y hablamos de corticoides, pues a veces al decirle al paciente o al yo decirles a vuestros compañeros de que el corticoide produce trastornos en la memoria, el paciente dice, sí, doctor, yo me estoy olvidando las cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo los corticoides pues tienen efectos colaterales a todo nivel, a todo nivel. El Cushing de repente es lo que más frecuentemente vemos, ¿no? Sin embargo, pues en los pacientes que utilizamos dosis altas de corticoides, pues tenemos cambios en el aspecto de la persona. Ya cara de luna llena, a las chicas les comienzan a salir vellitos en tipo bigotitos, las patillas, ya les comienzan a salir estrías y todos esos cambios, pues tienen que ustedes decírselos a sus pacientes. Le voy a dar corticoide de altas dosis y usted va a tener probablemente estos cambios, así que no se va a asustar, para que la paciente esté preparada, para que la paciente, porque ustedes han visto, ¿no? La mayor parte de los pacientes que tienen enfermedad reumática, pues son mujeres con artritis reumatoide, mujeres con lupus, mujeres con esclerodermia, mujeres con polimiositis, dermatomiositis, mujeres con vasculitis, ¿ya? Entonces, y en ellas, pues a veces utilizamos dosis altas y tenemos que avisarle los efectos colaterales para que no hayan sorpresas y la paciente esté preparada y si es posible, pues mandarlo al psicólogo, ¿no? ¿Ya? A ver, sigue. Ya, la siguiente, por favor. Ya, eso ya vamos a hablar. Vamos a hablar ahora de los famosos ¿no? Fármacos modificadores de enfermedad. Y más que todo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fármacos modificadores de enfermedad, vamos a tener los no selectivos y pues justamente los selectivos. No selectivos es que van a bloquear cantidades de sustancias que van a estar implicadas en el proceso de la inflamación, por ejemplo, interleucina 6, interleucina 8, la 12, factor de necrosis tumoral, pero los van a bloquear en conjunto. En cambio, por ejemplo, en fármacos selectivos, vamos a tener fármacos, más que todo la terapia biológica, ¿no? O también conocido como la terapia target, que van a bloquear exactamente solamente a una sustancia, por ejemplo, a ver, ejemplos, algo de introducción antes de entrar, por ejemplo, algo que bloquea la interleucina 6, tocilizumab, el que bloquea la interleucina 1, la anakinra, los propios anti-TNF que vamos a explicarlos más adelante, ¿no? El golimumab, el infliximab, etanercept. Entonces, ahora vamos a comenzar con el tema del metrotexate, que es un fármaco no selectivo, ¿ya? El metrotexate, dentro de su mecanismo de acción, es un análogo de ácido fólico que ingresa a la célula usando receptores de folatos que son sobreexpresados, ¿no? Entonces, esto va a hacer que, en otras palabras, va a bloquear el ácido fólico que va a necesitar la célula para poder reproducirse, ¿no? No solamente eso, lo que va a hacer es aumentar los niveles de adenosina,
disminuir la síntesis de pirimidines, ¿no? Recordemos que para la replicación celular se necesita dos síntesis, ¿no? De las pirimidinas y de las purinas. Entonces, si no hay pirimidinas, la replicación celular también va a ser nula. Inhibición del hidrofolato reductasa. Entonces, como justamente les decía que bloquea el tema del ácido fólico, el ácido fólico también pues, va a ser una sustancia importante para el tema de la replicación celular. Y si lo bloqueamos, la replicación celular va a disminuir. Podemos dar la administración por vía oral o parenteral a dosis de 7,5 miligramos hasta 30 miligramos una vez por semana, y no se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia renal. Dato importante de decir, como usualmente el metrotexate clásico uso en pacientes con artritis reumatoide, que es el uso más representativo que se puede dar del metrotexate, es que si vamos a dar uso crónico, tenemos que dar suplementación o suplementos de propio ácido fólico, de vitamina B9. ¿Por qué? Porque a la larga podemos pues, correr el riesgo de una anemia megaloblástica, pero por deficiencia de vitamina B9. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y no solamente esto, justamente lo que les decía es un efecto colateral, pero no es el único. Vamos a tener diferentes efectos colaterales. Veamos, primero, uno de los más importantes son los síntomas gastrointestinales. ¿Y por qué son quienes se dañan más? Porque si nosotros recordamos, el epitelio gástrico es el epitelio que tiene una regeneración más rápida. Usualmente cada 3-5 días se está regenerando, se está recambiando el epitelio. Y si nosotros damos un fármaco que inhiba la replicación celular, es justamente por eso es que se daña más que todo el tubo digestivo, ¿no? Por eso vamos a tener síntomas gastrointestinales como náuseas, diarreas, dolores en epigastrio, elevación transitoria de las transaminasas también es otro efecto, fibrosis hepática, pero eso sí es bien raro. Toxicidad medular, citopenias, enfermedades pulmonares como la fibrosis intersticial, neumonitis por hipersensibilidad o la alveolitis alérgica, edema pulmonar, derrame pleural y nódulos pulmonares, ¿no? Eso es dato importante. El metrotexate también es usado para algunas neoplasias, pero no se debe usar en el embarazo, porque así como en pacientes que no están embarazados es para neoplasias, si se da en el embarazo, pues pueden causar efectos teratogénicos. En usos clínicos dentro del tema de la reumatología, es efectivo para la artritis reumatoide. Es uno de los fármacos bandera que se pueda dar cuando ya pues hemos escalado y hemos llegado al tema de los fármacos, ¿no? La administración es vía oral y o parenteral. Justamente, la artritis reumatoide es, como les decía, que tiene una fisiopatología, bueno, dentro de la fisiopatología hay una respuesta celular muy importante. La respuesta celular, pues, tiene una replicación celular a nivel de linfocitos T, de neutrófilos, de monocitos, muy aumentada. Si nosotros bloqueamos esto, pues vamos a tener unos resultados para evitar la progresión de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, vamos a usar el tema de la artritis psoriásica. También es otro dato importante, ¿no? Esta oligoartritis seronegativa también. Recomendación para el tratamiento de inducción en pacientes con vasculitis ANCA positivo. También igual esos van a tener escalas para poder tratarlo, ¿no? Desde metrotexate hasta corticoides, porque también pueden ser a dosis inmunosupresoras, ¿no? Y terapia de mantenimiento en los casos más graves. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Luego tenemos la sulfasalacina. Muy bien, Frank. Que siga Flor, por favor. Ya, Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me ha gustado tu exposición. Sigue, a ver, Flor. Ya, doctor, ¿me escucha? Sí. Ya. Ya. Vamos a continuar con el otro de los fármacos antirreumáticos. En este caso tenemos a la sulfasalacina. Este fármaco está formado por la unión de un antiinflamatorio y un antibacteriano. En este caso, el antiinflamatorio es el ácido 5-aminosalicílico o mesalazina. Y el antibacteriano, en este caso, es la sulfapiridina, ¿no? Unidos por un grupo ASO. Su principal mecanismo de acción de este fármaco en las enfermedades reumatológicas no se basa en su capacidad de disminuir la flora bacteriana intestinal, sino va a ejercer un efecto antiinflamatorio mediante la inhibición de las prostaglandinas. Así va a disminuir va a haber una disminución de la acción de los neutrófilos y
con esta una inhibición de la enzima dihidrofolato reductasa. Además va a tener un efecto inmunomodulador de las células T y B y de las otras células que son las natural killers, y van a inhibir así la proliferación celular endotelial y la angiogénesis. Gracias a esto van a inhibir la proliferación de los fibroblastos y la formación de los osteoclastos, ¿no? Que estos van a ser los demoledores del hueso. Su administración por vía oral se va a dar unas dosis iniciales de 500 miligramos cada 12 horas hasta alcanzar progresivamente una dosis de 1 gramo cada 8 horas. Hay que tener en cuenta que hay que disminuir las dosis de esta en casos de insuficiencia renal. Siguiente, por favor. En cuanto a sus efectos adversos más frecuentes de estas, son como la mayoría de todas, ¿no? A nivel gastrointestinal, como son las típicas náuseas, vómitos, diarrea, y muchas veces esto van a ir acompañado de mareos y cefalea. Por eso, en algunos casos, si es que el paciente presenta mucha molestia, se influye para poder suspender esta terapia. Otras complicaciones que son mucho más raras, pero van a participar también en esta, son la leucopenia, lo que es el rash cutáneo, neumonía eosinofílica y la elevación transitoria de las transaminasas, ¿no? En cuanto a sus usos clínicos, en la artritis reumatoide existe una evidencia de su eficacia de este fármaco, en la cual se recomienda su uso, ¿no? En casos de que exista una contraindicación o una intolerancia al metotrexate, ya que existe mucha evidencia que esta tendría una buena eficacia y una seguridad mejor que el metotrexate. Su uso también se recomienda en la asociación en caso de falta de respuesta al metotrexate como una monoterapia. Esta también podría tener alguna eficacia para el compromiso periférico de la espondiloartritis anquilosante, pero no tiene mucha evidencia de su efectividad en el compromiso a nivel axial. En lo que es la artritis psoriásica, no es muy utilizado ya que no tiene un buen efecto a nivel cutáneo. Siguiente, por favor. Otro de los grupos de fármacos son los antimaláricos, como es la cloroquina y la hidroxicloroquina, que tienen una estructura similar y se van a administrar por vía oral. Estos van a presentar más o menos una vida media de 40 días y estos son ampliamente usados en las enfermedades reumatológicas, tanto para tratamiento como para su prevención. El mecanismo de acción principalmente se va a basar en la capacidad, ¿no? En entrar en el ingreso de esta dentro de la célula y así poder elevar levemente el pH para que ésta pueda provocar una disfunción celular, particularmente en el procesamiento de lo que es las proteínas, y así va a haber una reducción de la formación de los linfocitos y de anticuerpos, y también de la actividad de las natural killers. Esta altera la presentación de los antígenos a las células CD4, lo cual nos va a conllevar a una alteración de la producción de citoquinas proinflamatorias. También se ha reconocido como que también esta puede inhibir la función intracelular de los receptores Toll-like, los cuales reconocen inmunocomplejos presentes en enfermedades inmunológicas como son la artritis reumatoide y la lupus eritematosa sistémica. La cloroquina ha sido reemplazada por la hidroxicloroquina por su máxima seguridad, y esta también es recomendada, la hidroxicloroquina, en una dosis de 6 a 6.5 miligramos por kilogramo por día. Siguiente, por favor.
En cuanto a sus efectos adversos, vemos, ¿no?, que su mayor efecto adverso es la retinopatía. Esta va a provocar cambios retinales irreversibles, para lo cual se va a recomendar que el paciente tenga controles con un oftalmólogo, principalmente si se usa la dosis máxima recomendada, ¿no? Y por un periodo mayor a 5 años. O si hay como una enfermedad renal, o puede ser también una enfermedad hepática, y en este caso también una enfermedad retinal, ¿no? Otros efectos adversos es a nivel hematológico y hepático, para el cual se va a recomendar una monitorización periódica conforme se inicia esta terapia. En cuanto a los usos clínicos, en la artritis reumatoide, la hidroxicloroquina tiene una buena eficacia como monoterapia, pero es inferior, ¿no?, a las otras drogas como son las sulfasalazina o el metotrexato. Se usa preferentemente en combinación con otras drogas o como monoterapia en pacientes que su presentación de la enfermedad va a ser leve o esté contraindicado los otros medicamentos. En lo que es el ES, tiene una eficacia para el manejo de lo que es el compromiso cutáneo, articular, hematológico y algunos síntomas constitucionales que el paciente pueda presentar. Siguiente, por favor. En relación al uso clínico de la... En relación al uso clínico de los antimaláricos, pues no es que la hidroxicloroquina haya reemplazado a la cloroquina, pues ambos tienen utilidad clínica. Alguna vez una maestra de la doctora Segami del hospital de Bagliati, pues creo que es una de las reumatólogas más antiguas que existen en nuestro país, pues ella nos decía cuando pasamos clases justamente sobre fármacos en reumatología, pues nos decía que la única diferencia, porque se piensa que la hidroxicloroquina es una molécula más fina con menos efectos colaterales, ¿no? Sin embargo, la doctora Segami nos decía, pues la única diferencia entre la cloroquina y la hidroxicloroquina es el precio. Y ambos tienen su lugar. Sin embargo, en artritis reumatoide, últimamente ya casi no se considera en el tratamiento, pues las guías europeas, especialmente de manejo de pacientes con artritis reumatoide, ya no incluyen a la hidroxicloroquina. Ustedes han visto que, o ya no la están incluyendo a la hidroxicloroquina, ¿no? Ya, como parte de la terapia. Ustedes han visto que cuando hemos hecho artritis reumatoide, hemos visto terapias, los DIMAR clásicos, y dentro de los DIMAR clásicos, pues hemos visto el metotrexate, los antimaláricos, la hidroxicloroquina, la sulfasalazina y la leflunomida, y hemos visto que hay terapias, monoterapias, hay terapias dobles y terapias triples inclusive. Un tiempo se utilizaba, ¿no? Metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasalazina, los 3 medicamentos. Actualmente todavía yo he visto pacientes o algunos colegas siguen utilizando esa terapia triple. ¿Ya? Sin embargo, pues los efectos de los antimaláricos como terapia triple no. Por lo tanto, su uso más se está limitando al lupus y al síndrome antifosfolipídico, porque se cree que también que uno de los efectos antitrombóticos de la hidroxicloroquina. ¿Ya? A ver, sigue por favor, Flor, disculpa. Ya, otro de los medicamentos que vamos a mencionar es la leflunomida, en la cual su principal mecanismo de acción va a ser que tiene un efecto antiproliferativo, mediante la cual va a haber la inhibición de la dehidrooratato de hidrogenasa, lo que resulta en una depresión de las pirimidas y el bloqueo de la progresión, ¿no?, de lo que es los linfocitos T activados. Otro efecto que va a tener este medicamento es la interferencia de la interacción entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, que es el principal mecanismo, ¿no?, que se va a ver gracias a este medicamento. Sus efectos adversos de dentro de los cuales van a destacar primordialmente, son los gastrointestinales.
como las úlceras orales, baja de peso, hipertensión arterial, cefalea, alopecia y hepatotoxicidad. Por eso es bueno, como resaltó el doctor, tener toda esa información recabada acerca del paciente para evitar efectos peores a estos. En cuanto a sus usos clínicos, se recomienda en pacientes que tengan, ¿no?, contraindicación o intolerancia al metrotexato. También se puede considerar su uso cuando no hay respuesta al metrotexato en pacientes que no tengan factores de mal pronóstico. Estos factores de mal pronóstico pueden ser como la presencia de un factor reumatoideo o de anticuerpo antipéptido citronilado, alguna enfermedad muy activa o la presencia temprana de erosiones articulares, en la cual también se ha demostrado de leflunomida su eficacia en el tratamiento de artritis psoriásica. Esta también puede ser usada como terapia en la mantención de la vasculitis de pequeño a mediano vaso con ANCA positivo, debido a mantenerse su duración de 18 a 24 meses para evitar así las recaídas. Siguiente, por favor. Otro medicamento que tenemos es la azatioprina, la cual es una droga que al ingresar al organismo se convierte en mercaptopurina y luego a metabolitos análogos de las purinas. Estos van a causar una inhibición de la síntesis de las purinas, disminuyendo la proliferación celular. Estas también van a inhibir, van a ser una inhibición de la producción de anticuerpos y también otros efectos, ¿no?, que se van a asociar a su mecanismo de acción. Esta se administra vía oral en dosis iniciales de 1 miligramo kilogramo día para posteriormente poder aumentar en forma progresiva a una dosis de 2 a 2.5 miligramos kilogramo día. En cuanto a los efectos adversos que tenemos de la azatioprina, el efecto tóxico más frecuente es la mielotoxicidad y es muy variable, ¿no? Mielosupresiones severas son raras y se ven en pacientes con deficiencia de la enzima tiopurina metiltransferasa que inactiva los metabolitos activos de la azatioprina. Otros efectos adversos que esta puede presentar son las más comunes, ¿no? Las náuseas, vómitos, alteración de las pruebas hepáticas, pancreatitis, infecciones. Y para lo cual lo vamos a tener como uso clínico es en la artritis reumatoide, que tiene una buena eficacia. Lo que es el lupus eritematoso sistémico se usa para el manejo del compromiso hematológico principalmente, como ahorrador de corticoides. Además, se ha usado como terapia en mantención de la nefritis lúpica, en la esclerosis sistémica progresiva y en las vasculitis de pequeño y mediano vaso, ANCAs positivos. Siguiente, por favor. Otro medicamento es la ciclofosfamida. Este medicamento es un agente alquilate citotóxico que esta va a ejercer su acción más que todo en el ADN circular, que se traduce en una disminución de la proliferación de los linfocitos y una disminución así de la producción de los anticuerpos. Su administración puede ser vía oral en dosis de 2 miligramos kilogramo día. Esta tiene que tener un máximo de 200 miligramos al día, o también puede ser su administración vía intravenosa en pulsos de 15 miligramos kilogramo a un máximo de 1.2 gramos. En cuanto a sus efectos secundarios, se deben más que todo a su toxicidad, en la cual pueden provocar al paciente entre náuseas, vómitos, mielosupresión, infecciones por agentes oportunistas. Por eso es recomendable asociar una profilaxis contra Pneumocystis jirovecii con cotrimoxazol. Puede también tener otro efecto de toxicidad gonadal.
causante principal de la infertilidad en el hombre y en la mujer. Y esta también puede ser causante de aparición de otras neoplasias. En cuanto a los usos clínicos que se le va a dar a la ciclofosfamida, se recomienda su uso intravenoso para el tratamiento de lupus neuropsiquiátrico en combinación con corticoides a altas dosis, y al igual que se va a dar también así para la nefritis lúpica. En este caso de la nefritis lúpica, su uso va a ser intravenoso en pulsos que ha demostrado que esta ciclofosfamida va a tener menor toxicidad para la administración oral diaria. Para las citopenias severas, para la vasculitis de pequeño a mediano vaso ANCA positivos, también es recomendable para la esclerosis sistémica progresiva y una enfermedad pulmonar intersticial. Siguiente, por favor. Ya. El micofenolato también es una prodroga del ácido micofenólico, un inhibidor de la inopina 5 monofosfato de hidrogenasa. Esta va a ser responsable de la síntesis de nucleótidos de guanosina, lo que va a provocar una potente inhibición de la proliferación de los linfocitos. En cuanto a su dosis habitual que se le va a dar a este fármaco, es de 2 a 3 gramos día, y se debe de ajustar la dosis en cuanto se realice una prueba de función renal al paciente. Sus efectos adversos van a ser, en general, este fármaco es bien tolerado, pero se ven también efectos adversos en cuanto a nivel gastrointestinal, que son las náuseas, vómitos, diarrea, a nivel hematológico también, y está contraindicado en el embarazo por riesgo de teratogenicidad. En cuanto a sus usos clínicos, tienen una buena efectividad en el tratamiento de inducción de la nefritis proliferativa y membranosa de lupus eritematoso sistémico. Y también pareciera que en lo que es la raza hispánica y los de raza negra responden mejor al micofenolato que a la ciclofosfamida. También es efectivo para la terapia de la mantención de la nefritis lúpica, y también van a apuntar algunos datos en la cual es beneficioso incluso en pacientes con insuficiencia renal. El micofenolato se ha usado en estudios abiertos para lo que es la terapia de mantención de remisión en lo que es la vasculitis de los vasos pequeños y medianos. Siguiente, por favor. Muy bien, Flor. Que siga Fernando, por favor. Entonces, fíjense cómo de repente uno de los más interesantes es el micofenolato, porque el micofenolato, primero decirles de que la ciclofosfamida se sigue usando. Creo que, no sé si May le escuché mal al decir de que creo que estaba de salida ese medicamento por los efectos colaterales, y no, se sigue usando en la terapia de inducción de la impulsos en la nefritis lúpica, en las vasculitis, en los compromisos pulmonares de diferentes enfermedades, para los casos severos. Ya lo propio para el compromiso del sistema nervioso central en lupus. Otro fármaco importante que tenemos es el micofenolato. Y el micofenolato, pues también se utiliza como terapia de inducción en la nefritis lúpica. Ya se ha visto de que nos ayuda mucho. Un tiempo estaba siendo muy utilizado porque hay estudios que dicen inclusive que nos disminuye la proteinuria. Ya hay pacientes que tienen proteinuria, así que con los pulsos de corticoides y con la ciclofosfamida, pues esa proteinuria no disminuye como nosotros queremos. Por lo tanto, usamos el micofenolato y eso les ayuda. Bueno, entre otras cosas, ¿no? También podemos usar para la proteinuria los ARA2. Ya, entonces, y también se utiliza pues para la inducción, para el mantenimiento, y lo bueno es que podemos ir bajando las dosis con el micofenolato o jugar con las dosis según respuesta, ¿ya? A ver, sigue Fernando. Bueno, continuando con los fármacos que vamos a utilizar en la práctica de reumatología, vamos a iniciar ahora con los medicamentos biológicos. Y bueno, uno de los primeros, o
De hecho, los primeros son los factor de necrosis tumoral alfa, que en sí son varios medicamentos que que inhiben, ¿no?, a este factor de necrosis tumoral alfa, lo cual esta es una molécula, ¿no?, importante en el proceso inflamatorio y proliferativo sinovial. Bueno, los fármacos que están dentro de este grupo de fármacos es el infliximab, el primero, que es un anticuerpo monoclonal quimérico que se une a este factor de necrosis tumoral alfa y también también se une a la membrana, ¿no? La dosis de este es de intravenoso de 3 miligramos por kilogramo. Otro es el adalimumab. Este es un anticuerpo monoclonal humano. Se une al factor de necrosis tumoral alfa y también, también a la membrana. La dosis es vía subcutánea, es 40 miligramos cada 2 semanas. Otro que tenemos también es el etanercept. Ese es un receptor soluble, se une al factor de necrosis tumoral alfa y neutraliza su acción. La dosis también es subcutánea, 50 miligramos por semana. También tenemos al golimumab, que es un anticuerpo monoclonal humano contra el factor de necrosis tumoral alfa. La dosis es subcutánea, 50 miligramos al mes. Y la certolizumab, que es un fragmento Fab de un anticuerpo del factor de necrosis tumoral alfa humanizado, y su dosis es subcutánea, 200 miligramos a cada 2 semanas. Bueno, los efectos adversos que estos fármacos podrían presentar al paciente, bueno, los más comunes va a ser al momento de la infusión puede aparecer un rash cutáneo, una anafilaxia, una hipotensión, y estos están más asociados con el infliximab, y bueno, también hay mayor riesgo de infecciones, sobre todo si por ahí no hay algún paciente con una TBC latente, esta se hace presente. También hay mayor riesgo de enfermedad linfoproliferativa y no se recomienda, ¿no?, el uso en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo, ¿no?, con los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca avanzada. Algunos usos clínicos. Bueno, en algunos usos clínicos, la primera patología en la que ha demostrado una buena eficacia es en la artritis reumatoide. Está indicada como primera droga biológica en casos de tratamiento convencional. Se recomienda su asociación con metotrexato u otra droga inmunosupresora, ¿no? En caso de falla, se recomienda combinar con otro anti-TNF u otra droga biológica, ¿no? También para la espondiloartrosis anquilosante está recomendando en casos en que no haya una respuesta también al tratamiento convencional, y bueno, se ha visto que estos pacientes tienen una buena respuesta, sobre todo si se usa en etapas tempranas de la enfermedad. También está aprobado para la artropatía psoriásica. Y en el caso de etanercept, se recomienda, ¿no?, el uso de dosis más altas en las etapas iniciales, ¿no? Si existe compromiso cutáneo, 50 miligramos 2 veces por semana durante 12 semanas. Seguido de una dosis habitual, 50 miligramos semanal. Bueno, sigamos. Bueno, esos eran, ¿no?, los anti-TNF. Otros fármacos biológicos
es el rituximab. Este viene a ser un anticuerpo monoclonal quimérico, que lo que hace es que se une al receptor CD20 de los linfocitos B, provocando una depresión de estas células y, bueno, genera, ¿no? Citotoxicidad y apoptosis en estas células. Ah, lo que es la administración es endovenosa, la dosis depende, ¿no? De la enfermedad a tratar. Por ejemplo, en una artritis reumatoide, la dosis es de 1 gramo al día y al día 1 y al día 15, ¿no? O sea, después de 2 semanas. Y para otras patologías se usan 375 miligramos una vez por semana por 4 semanas. El momento de un nuevo ciclo también es variable, ¿no? La depresión periférica de los linfocitos B dura aproximadamente 6 meses, pero en ocasiones la artritis reumatoide es inactiva por más tiempo sin necesidad de una nueva administración. Y los efectos adversos que va a presentar el rituximab son relacionados, ¿no? Con la infección, ¿no? Y también mayor riesgo de infecciones. Los usos clínicos para el rituximab, como ya les estaba diciendo, está lo que es la artritis reumatoide, con falla al tratamiento convencional. También está lupus, leve a moderado, pero sin embargo no está considerado, ¿no? Como un tratamiento de primera línea. También lo podemos utilizar en las vasculitis de vaso pequeño y mediano, ANCA positivo con compromiso renal, en dosis de 375 miligramos semanal por 4 semanas, asociado a pulsos de ciclofosfamida. Existen algunos reportes de mejoría del compromiso cutáneo en esclerosis sistémica. También podemos utilizarla en la esclerosis sistémica. Otro fármaco biológico es es intravenosa en dosis de 8 miligramos por kilogramos cada semana y se recomienda en la artritis reumatoide en casos, ¿no? De que no hay una respuesta al tratamiento convencional o como segunda droga biológica si es que falla, ¿no? Algún anti-TNF. Otro fármaco biológico es el abatacept. Esta es una proteína recombinante que consiste en la región extracelular del receptor humano CTLA4, que está unido a la inmunoglobulina G1, que a su vez se une a las moléculas CD8 y CD86 de las células de las células presentadoras de antígeno. Esta molécula, uno de los mecanismos de coestimulación, cumple un mecanismo de coestimulación del complejo del receptor del linfocito T que se requiere, ¿no? Para su estimulación. La administración es endovenosa, dosis aproximada de 10 miligramos por kilogramo cada 4 semanas. Su uso se recomienda para el tratamiento de la artritis reumatoide con falla, ¿no? Ante los anti-TNF, aunque también se puede usar como primera droga biológica en casos de refractariedad o al tratamiento convencional. Y por último, ¿no? De estos fármacos biológicos, el belimumab es una nueva alternativa para el tratamiento de LES. Es un anticuerpo monoclonal. ¿Se ha salido en las diapositivas?
Sí, se ha salido. Un momento, por favor. ¿Hola? Sí, doctor, un momento. ya estoy presentando. Ya bueno, continuando, como les decía, la última droga de la terapia biológica es la belimumab, que es una nueva alternativa para el tratamiento de LES. Este es un anticuerpo monoclonal que se une al BLIS y bueno, este es un estimulador del linfocito B que es importante para la sobrevida de los linfocitos B y está, ¿no?, sobreexpresado, sobre todo en los pacientes con LES. Y este anticuerpo, bueno, se va a unir a esta molécula e inhibe su actividad biológica, ¿no? Y bueno, esto tiene, ¿no?, efectividad para LES y va a retrasar la primera reactivación en tiempo comparados con placebo. Bueno, otro fármaco que también hemos incluido a nuestra revisión es el allopurinol, que la dosis es 100 miligramos al día. Es un antigotoso, disminuye, lo que hace el allopurinol es disminuye el ácido úrico en el plasma y orina, por inhibición de la santinosidasa. Ya, bueno, y está indicado para la gota idiopática, para la litiasis por ácido úrico, nefropatía aguda por ácido úrico, enfermedad neoplásica, también alteraciones enzimáticas con sobreproducción de urato, cálculos renales de 2,8 de hidroxiadenina, para también litiasis renal mixta recurrente de oxalato cálcico. Y bueno, la contraindicación no es si es que el paciente presenta hipersensibilidad al allopurinol. En caso de tratamiento para un ataque agudo de gota, la terapia profiláctica podrá iniciarse cuando primero el ataque agudo haya disminuido completamente, siempre que se tomen agentes antiinflamatorios, ¿no? Y puede producir, ¿no?, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y no se recomienda su uso en el embarazo y en la lactancia. Otro antigotoso que vamos a ver es la colchicina. El mecanismo de acción de la colchicina es que va a reducir la respuesta inflamatoria consecutiva a la deposición de cristales de urato en las articulaciones. Disminuye el flujo leucocitario, principalmente de neutrófilos, inhibe la fagocitosis de los microcristales de urato, con lo que reduce la producción del ácido láctico, evitando un pH ácido, y con ello la precipitación de los cristales de urato. Bueno, algunos efectos secundarios que puede presentar la colchicina son diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y hepatotoxicidad, por lo que nosotros debemos controlar, ¿no?, con un perfil hepático, por ejemplo. Y contraindicaciones, está contraindicado en hipersensibilidad, en embarazo, en enfermedad, en insuficiencia renal grave, en hemodiálisis, en úlcera de estómago y trastornos cardíacos. Eso sería todo. Muy Gracias. bien. Muy bien, Fernando. Entonces, fíjense cómo cuando ustedes tengan un paciente con gota, pues lo primero que tenemos que hacer es darle un antiinflamatorio y tal vez colchicina más. Eso es lo que yo hago, ¿no? Yo les doy un antiinflamatorio y la colchicina. ¿Cuánto le doy de colchicina? 2 o 3 tabletas al día. Vienen en tabletas de 0.5 miligramos. El allopurinol lo dejamos para después
para una vez que haya mejorado el paciente o que por lo menos lo que dice el consenso es que 2 o 3 semanas esté asintomático el paciente. Recién iniciamos el halopurinol. Si es un paciente que le vamos a dar halopurinol por primera vez, pues le damos una tabletita de 100 miligramos y poco a poco se lo vamos trepando. Si es un paciente que ya ha venido tomando, pues puede seguir tomando durante su ataque agudo o se suspende y después se le reinicia la dosis que estaba tomando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, si el paciente está con un ataque agudo y toma el halopurinol, pues un efecto colateral es que le puede prolongar la artritis y pues ese paciente a veces no mejora como nosotros queremos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a